Par. Bueno, antes que cualquier cosa, les quería consultar a ustedes, los que estuvieron o quienes hayan estado ayer eh, en la ayudantía de la otra sección. ¿Cómo anduvo eso? Bien, la verdad, profe, fue como súper completo el ayudante, explicó hartas cosas, la verdad. Ya, bacán. Ya, de todas formas, como les comenté, yo ya logré conseguir ayudante, ¿sí? El ayudante va a ser Sebastián Tapia. Él es de un par de generaciones más abajo que yo. Eh, Estudió ingeniería matemática. Ahora ahora en noviembre, si no me equivoco, él defiende su tesis doctoral. Eh, fue- con él hemos trabajado varias veces. De hecho, en su momento fuimos en conjunto ayudantes, en otro momento yo fui ayudante de él. eh, los dos trabajamos con el mismo director de tesis, entonces no, nos podemos coordinar fácilmente con las cosas, sí. De hecho, Sebastián también ha trabajado con el profesor Emilio también en un par de ocasiones. Entonces, pensamos que es un buen complemento no solo para el cuerpo docente de esta sección, sino también de la otra, porque es alguien que ya ha trabajado con nosotros antes, entonces nos ubicamos súper bien. Ahora, para él va a ser la primera vez trabajando acá en esta universidad, ¿sí? De hecho, ahí le estoy pidiendo sus datos para crearle la cuenta UCampus y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Así que por eso todavía no aparece en UCampus, pero eh, ya está todo conversado, así que ya desde la próxima semana él va a comenzar con la ayudantía. De hecho, estábamos viendo que lo más probable es que a fin de año, digamos, las últimas clases probablemente, bueno, como son a distancia no hay problema, pero probablemente la va a estar haciendo a 4 zonas horarias de distancia, porque él se va, si no me equivoco, a un postdoctorado en Francia. Eh, Así que él va a estar 4 horas en el futuro haciéndoles la clase. Em, Así que eso, ahí ya nos quedaremos al día. Ahora, estaba conversando también con el profesor Emilio sobre el asunto del enunciado de la tarea, ¿sí? Que ya tiene que, como está en el calendario, lo vamos a publicar este día viernes, ¿sí? Eh, ya tenemos las ideas principales de qué es lo que se va a preguntar, ¿sí? Yo hoy día me voy a dedicar a generar ese enunciado y ya con el enunciado en mano les vamos a generar la rúbrica para la parte del informe, ¿sí? Y todas las instrucciones correspondientes, o sea, en el informe se espera esto de acá, en el código se van a esperar estas cosas y en el videíto explicativo que van a tener que hacer ustedes se espera lo siguiente, ¿sí? Entonces, eso ya lo tenemos, lo vamos a ver ya con el enunciado en mano, ¿sí? Y finalmente la idea es que no haya una rúbrica para cada tarea, sino que ahora ya teniendo la primera armada, vamos a hacer la rúbrica como corresponde y esa rúbrica va a ser la que se respete para el resto de las tareas también, ¿sí? Em, Pregunta, ¿alguien ha visto el asunto de MATLAB con el acceso de la universidad? No, profe, yo la No, descargué pirata. ya, ok, ya, funciona igual. Que esa es la otra opción, ¿sí? Ya, perfecto. Ya, y los que no lo tengan, comuníquense con los que lo tienen ahí para que se den el dato, si es que alguien todavía no lo tiene. ¿Sí? Ahora, de todas formas, como yo les decía, siempre está la opción de ocupar Octave, que es MATLAB gratuito en esencia. ¿Sí? No tiene ninguna diferencia, o sea, la forma en que se programa es exactamente la misma. ¿Sí? La única diferencia es que como es código abierto, no es código abierto, perdón, es versión gratuita, eh, le faltan algunas funciones, digamos, más específicas de MATLAB, que son ya cosas que se ocupan más en las aplicaciones ya duras. Y uno que otro error de programación entre medio, pero que suelen verse justamente cuando se tratan de hacer cálculos más complejos. ¿Sí? El otro día alguien me comentaba que le había pasado eso, que tenían un código y no entendían por qué no les funcionaba.
Y de repente se le ocurrió así como, oye, pero a ver, hagámoslo correr en MATLAB, y en MATLAB funcionaba bien. Pero era porque ocupaba unas cuestiones bastante más específicas, ¿sí? Así que en términos de lo que vamos a estar usando nosotros, no van a tener ningún problema, ¿ya? Ok, entonces, lo último que vimos la clase anterior, si no me equivoco, ¿sí? Estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Hablamos de que finalmente cuando yo tengo un número representado internamente en un computador, si yo tomo su representación, que es este FL de X, y le resto X, y eso lo divido por X, eso siempre va a ser menor o igual a un epsilon de máquina, ¿sí? Que es un error que está, ¿sí? Es el error de máquina y que está estandarizado justamente, ¿sí? Y este error surge porque es simplemente por el hecho de que los números nosotros no vamos a poder representarlos completamente en un computador, ¿sí? Como por ejemplo hablábamos de este ejemplo de la fracción 1/10, que si yo la escribo en binario, que es como la trabaja el computador, al escribirla en binario, ese número es un decimal periódico, ¿sí? Así que al computador no le queda otra que truncarlo o redondearlo, ¿sí? Hasta alguna posición decimal, ¿sí? Y eso va a hacer que esta cantidad, si yo pongo el número al que realmente corresponde esa representación binaria, que es esto de aquí, le resto el 1/10 y lo divido por 1/10, este valor no va a ser exactamente cero, porque la resta de arriba no va a ser cero, ¿sí? Pero va a ser suficientemente pequeña, ¿sí? Y este error de máquina es algo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta siempre, ¿sí? Ahora, en los sistemas estandarizados, ¿sí? Y que MATLAB entra dentro de este estándar, ¿sí? Está construido con este estándar, el error de máquina está dado por, y aquí ya lo voy a poner en binario simplemente, ¿sí? Porque recordemos que todo esto internamente en un computador se trabaja todo en binario, entonces esto se convierte en 2 a la menos p, ¿sí? Es 2 elevado a menos la precisión de la máquina, ¿sí? Recuerden que la precisión es la cantidad de dígitos que ocupo en la mantisa, ¿sí? Entonces, déjenme un segundito para mostrarles rápidamente un par de cosas que tiene MATLAB, y así aprovechamos de ver algunas cositas. Aquí estaba jugando un poco, definiendo una función exponencial, un factorial, como para jugar un rato. Entonces, fíjense, bueno, acá allá abajo, como para irnos familiarizando un poco, ¿sí? Tenemos la ventana de comandos acá abajo. Y yo les había mencionado que en lenguaje Python se puede reproducir un error de cálculo, entre comillas, ¿sí? Pero que es un error producido por cómo la máquina almacena la información, ¿sí? Y que lo podemos reproducir acá también. Si yo tomo el número 0.1, vamos a poner acá, vamos a definir a 0.1, ¿sí? Típicamente acá uno en MATLAB pone punto y coma al final, ¿sí? Porque eso hace que se almacena el valor acá en la memoria, ¿sí? Acá está al lado derecho, está almacenado, sabemos que A es el 0.1, ¿sí? Pero si no le pongo el punto y coma, por ejemplo, si defino B igual 0.2 y no pongo el punto y coma, además de almacenar el valor en pantalla, ¿sí? Me lo muestra acá como resultado, ¿sí? Entonces, típicamente cuando uno tiene un programa largo, con muchas definiciones o muchos cálculos que se realizan, lo recomendable es ponerle punto y coma al final a cada línea, ¿sí? Porque si no, al ejecutarse el programa, en esta ventana de comandos va a empezar a mostrar todos los resultados, ¿sí? Y al final se va a ensuciar la pantalla, ¿sí? Y vamos a definir finalmente C igual a 0.3, ¿sí? Tenemos esas tres cositas, ¿sí? 0.1, 0.2 y 0.3. Ahora, si yo hago A más B, ¿sí? Voy a ponerlo entre paréntesis para que se ejecute primero esa suma, y le resto C. Bueno, si yo miro los números, eso es 0,1 más 0,2, que es 0,3, el resto 0,3 es 0, ¿cierto? Pero resulta que en MATLAB no da 0, ¿sí? Nos da 5 por 5511 por E a la menos 17, ¿sí? Y es como, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? Ahora, aquí en MATLAB
voy a definir una variable que se va a llamar error máquina y voy a ocupar una variable especial de MATLAB que se llama EPS, ¿sí? Está incluida dentro de MATLAB, ¿sí? O sea, yo escribo EPS y me va a entregar un valor, ¿sí? Y ese valor, este que está aquí, 2 por 2204 por e a la menos 16, ¿sí? Y eso corresponde al error de máquina, ¿sí? Digamos, no es exactamente el mismo que yo les mostraba por otros motivos, ¿sí? Porque MATLAB y en realidad muchos sistemas de punto flotante del estándar que yo les decía hacen un pequeño truco, ¿sí? Para poder representar números más pequeños que el número más pequeño que teóricamente se puede representar, ¿sí? A costa de perder precisión en la información. Demos un segundito. Ahí está. Entonces, si se fijan, este número es del orden de 5 por 10 a la menos 17, esto de acá. ¿Sí? 5 por 10 a la menos 17. Y esto de acá es del orden de 2 por 10 a la menos 16. ¿Sí? O sea que este error que se produjo en el cálculo arriba es más pequeño que el error de máquina. ¿Eso qué significa? Que en términos prácticos, esto es cero. ¿Sí? Ese tipo de cosas ustedes tienen que tenerlas presentes. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de esto que estoy mencionando acá? Que finalmente en los resultados que yo obtengo, en qué parte? Dime dónde, porque esto es como para empezar a entender un poco cómo detectar errores o cómo detectar si es que alguna diferencia entre... Ah, sí, porque este número, sí, voy a anotarlo acá. Tenemos una cosa que el resultado que nos dio, cierto, era que esto se ve enano. ¿Cómo lo puedo? No sé si lo puedo agrandar. A ver. No. Tendría que verlo acá en las preferencias. Quizás. A ver. Eh, fuentes. A ver. Ahí está. Buenísimo. Ahí se ve mejor. Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Entonces lo que les decía, yo definí tres variables, ¿sí? Una que era A que valía 0.1, B que era 0.2 y C que era 0.3, ¿sí? Y lo que hice fue, en esencia, sumar el 0.1 con el 0.2, que eso da 0.3, nosotros sabemos que eso da 0.3, ¿sí? Y después le resté 0.3, así que lógicamente uno esperaría que esto me diga, bueno, eso es 0, ¿sí? Pero no. MATLAB me dice que es 5 por 5511 por 10 a la menos 17, ¿sí? Esto significa E, ¿sí? Es un 10 elevado a menos 17, ¿sí? Ahora, internamente uno puede calcular acá el error de máquina. Me acabo de dar cuenta que dije una cuestión sin sentido, ¿sí? Pero en realidad esto es una potencia de 2, esto es el 2 a la menos p que está aquí. Es exactamente eso, ¿sí? Pero es un número pequeñito, ¿sí? Es muy chico, ¿sí? Es 2 por 2204 por 10 a la menos 16, ¿sí? Entonces, en realidad, esta diferencia que está acá, ¿sí? Eh, es bastante pequeña, ¿sí? Y de hecho, esto como al ser un 5 por 10 a la menos 17 y esto un 2 por 10 a la menos 16, ¿sí? Entonces, esto es del orden de 5 por 10 a la menos 17, ¿sí? Y epsilon máquina es del orden de 2 por 10 a la menos 16, ¿sí? Resulta que este valor de acá es menor, ¿sí? O sea, mi resultado es más chico que el error de máquina. Sí, error máquina es una variable. EPS es un comando que está integrado en MATLAB, ¿sí? De hecho, lo hice así para no ensuciar la variable de respuesta, pero si yo escribo solamente EPS, me da el mismo valor ahí, ¿sí? Es un numerito que está internamente almacenado en MATLAB.
Entonces esto me está diciendo que este resultado es más chico que el error de máquina, así que en términos prácticos lo puedo considerar como que es cero. ¿Sí? Ahora, no recuerdo si esto era así. No, no era así. Min number, no me acuerdo el comando exacto. Pero bueno, en esencia, ¿se acuerdan que nosotros calculamos a mano, dado un sistema de puntos flotantes, cuál era el número más grande y el más pequeño que podía almacenar? Resulta que MATLAB también tiene un par de comandos que entregan el número más pequeño y el número más grande que puede describir con el sistema de puntos flotantes que ocupa. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, eh, esas son cosas que están integradas acá y que finalmente, de hecho, uno conociendo, yo hice ese ejercicio, fue un buen rato ahí que estuve craneándome un poco, pero finalmente yo sabiendo que esto funciona en base 2, es binario, ¿sí? Y obteniendo los valores, sacando acá cuál era el número más pequeño y el número más grande, yo logré sacar cuál es el rango de exponentes que ocupa MATLAB, ¿sí? Y la precisión que ocupa, ¿sí? De todas formas, todo eso está documentado, ¿sí? Eh, entonces, voy a mostrarles un último detalle sobre eso. Estándar punto flotante. Es el estándar 754. Entonces, déjenme pasar la pantallita hacia acá. Este es el famoso estándar que yo les he estado mencionando. Esto lo voy a agrandar un poquito también. ¿Sí? Que finalmente estandariza el formato de punto flotante que se van a ocupar en los sistemas. ¿Sí? Ahora, eh, hay varias cosas que están dentro del estándar. ¿Sí? Yo le había mencionado yo le había mencionado los números que de repente los de punto flotante se dividen en de single precision y double precision, ¿sí? De precisión simple o doble, ¿sí? Que son estos dos de acá, ¿sí? Que es binario 32 y binario 64. ¿Sí? No sé si esos numeritos les suenan de los procesadores de 32 bits y los procesadores de 64 bits. Tienen que ver con esto. ¿Sí? Y aquí lo que nos dice es que estas son bases binarias, ocupan base 2, ¿sí? Así que almacenan con ceros y unos. Acá me dicen la cantidad de signos de cifras significativas, el tamaño de la mantisa. ¿Sí? Entonces, este es el caso que nos importa a nosotros, los de 64 bits, ¿sí? Que son lo que ocupa MATLAB. Y ocupa 53 cifras significativas. ¿Sí? O sea, hay una cadena de 53 números que representa la parte decimal de este número. ¿Sí? Después eso va por un 2 elevado a algún exponente. ¿Sí? Y ese exponente se puede almacenar hasta en 11 bits. ¿Sí? 11 bits que al escribirlo van a representar un número entero. ¿Sí? Entonces, finalmente, el exponente mínimo puede ir desde menos 1022 hasta 1023. ¿Sí? Entonces, estas son las cosas que definen la doble precisión, ¿sí? Y que eso permite construir números bien pequeños, bien grandes y con una densidad bastante alta, ¿sí? No hay grandes saltos entre un par de números, ¿sí? Pero esto se los muestro, así como, digamos, como anécdota, ¿sí? Estos son los parámetros que se ocupan, ¿sí? Estos de aquí. Ok. Sí, y no recuerdo el comando en este momento, voy a tener que buscarlo. Pero hay comandos en MATLAB que indican cuál es el número real positivo más grande que se puede escribir y el más chico que se puede escribir acá. ¿Sí? Quería hacerlo, pero en realidad si uno toma el más grande y le suma el más pequeño, MATLAB muestra como resultado infinito. ¿Sí? O sea, MATLAB dice, no, después de este número no hay ninguno más, así que esto es infinito. ¿Sí? O lo mismo pasa si es que tomo el número más pequeño y le resto el número más pequeño, ¿sí? Perdón, y le resto, no, y lo trato de reducir un poco, ¿sí? Dividir por dos o cosas de ese estilo, ¿sí? Y ahí MATLAB dice, no, esto es cero, ¿sí? Porque para el computador internamente, entre el número más pequeño y cero, no hay nada, ¿sí? Así que es cero, ¿sí?
Ok. Ahora, en términos de los errores computacionales, ¿sí? Una cosa que hace surgir esos errores es justamente la forma en que nosotros desarrollamos la aritmética de estos números de puntos flotantes, ¿sí? Entonces tenemos que entender cómo funcionan las reglas de aritmética, ¿sí? Y vamos a ver a grandes rasgos real max y real min. A ver, sí, sí, parece que eso era, no me podía acordar. Ahí está, real max, real min, ¿sí? Fíjense que no tiene mucho que ver, los exponentes que aparecen acá no tienen mucho que ver con lo que yo les decía, ¿sí? Pero eso es porque acá los números eh, están escritos en decimal, no en binario. ¿Sí? En binario esto corresponde a un exponente más grande y esto corresponde a un exponente más negativo en binario. ¿Sí? Pero en el fondo este es el rango. Y si yo los sumo, no, ahí todavía funcionó. A ver, creo que tenía que sumarle un par de veces. Eso por errores de los cálculos de MATLAB. No, ya me acordé por qué era. Si el otro día también lo estuve. Y tiene que ver con lo que vamos a ver en la clase hoy día. Pero si sumo el máximo real consigo mismo, me da infinito. ¿Sí? O si le sumo 1. No, ahí le puedo seguir sumando. Sí, ya sé por qué. ¿Sí? Y eso tiene que ver porque finalmente si le sumo un 1, fíjense que esto es un 1, algo por 308, por día de la 308. O sea, esto tiene, este punto que está acá se tiene que mover 308 espacios hacia la derecha. ¿Sí? Pero el computador no va a tener espacio para almacenar ese número completamente y compararlo con un 1, que es algo enano. Entonces como que le sumo un 1 y no hace nada. ¿Sí? Se queda donde mismo. ¿Sí? Y eso lo vamos a mencionar ahora justamente. ¿Sí? Las reglas de aritmética computacional. ¿Sí? Entonces, para la suma. Entonces, si X e Y son dos números que están en un sistema de puntos flotantes, igualamos sus exponentes, y luego operamos sus mantizas. ¿Sí? Y el resultado luego se expresa en el sistema F. ¿Sí? Y esto va a quedar clarísimo con un ejemplo. ¿Sí? Y es en esencia lo mismo que uno hace cuando suma fracciones. ¿Sí? Cuando yo sumo fracciones, lo primero que tengo que hacer es igualar los denominadores, ¿cierto? Y después sumo los numeradores y luego de eso simplifico. ¿Sí? Esos son tres pasos que uno suele seguir siempre. Igualo denominadores, con las fracciones amplificadas sumo los numeradores y después simplifico la fracción resultante. Acá lo que hacemos es igualar exponentes, sumamos, o sumamos o restamos, según corresponda, los números que quedan en las mantizas, y después reexpresamos el número en el sistema de punto flotante que correspondería, digamos, a simplificar. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Sí? Ahí queda más claro. Ejemplo. Entonces vamos a tomar el sistema con base decimal, ¿sí? Y precisión igual a 6. P igual 6 y digamos el exponente entre -10 y 10. ¿Sí? No nos vamos a complicar mucho por el resto. ¿Sí? El exponente no nos va a afectar mucho en esto de aquí. Entonces vamos a tener por una parte
vamos a considerar x igual a 1,92403. Fíjense que esos son 6 dígitos de precisión, ¿sí? Porque eso incluye la parte real, perdón, la parte entera, y los 5 decimales que tengo al lado. Por 10 al cuadrado, y vamos a tomar y igual a 6,35771. Por 10 a la menos 1, ¿sí? Entonces veamos qué pasa con x más y. ¿Sí? La regla que me dice, igual a los exponentes primero, ¿sí? Y aquí el computador lo opera de una forma un poco distinta, tiene que ver con mover la mantisa, ¿sí? Y agregar ceros ya sea a la izquierda o a la derecha y olvidarse el resto de los números, ¿sí? En el fondo es como pensar que la parte que tiene unos y ceros, ¿sí? Es una ventanita y esa ventanita tengo que correrla, ¿sí? Y a medida si la corro hacia la derecha, que eso es correr la coma en el fondo, van apareciendo ceros a la izquierda, y si la muevo hacia la izquierda, aparecen ceros a la derecha, ¿sí? Y podrían perderse algunos unos en el proceso, ¿sí? Pero acá lo vamos a hacer como lo hacemos en el sistema decimal y van a ver que la idea es la misma. Entonces, primero tengo que igualar los exponentes. Díganme ustedes, ¿dejo todo expresado con exponente 2 o con exponente 1? Elijan ustedes. Dos. Ya, perfecto. Entonces tenemos 1,92403 por 10 al cuadrado, así que eso está perfecto. Y acá, yo quiero convertir este número para que sea el resultado de multiplicar por 10 al cuadrado, ¿sí? La diferencia que hay entre estos dos exponentes es de 3, ¿sí? Entonces tengo que mover esta coma 3 lugares. Ahora yo les pregunto, ¿3 lugares hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda, justamente. 635,771. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro, si corro uno hacia la derecha, ahí lo multiplico ahora por 10 elevado a 1. Si lo pongo acá, es 10 elevado a 2, perdón, 10 elevado a 0. Y si lo pongo aquí, va a ser 10 elevado a menos 1. ¿Sí? Esas son las reglas típicas de cómo uno va moviendo la coma. ¿Sí? En base 2 en esencia es lo mismo. ¿Sí? Es solo ese corrimiento de coma y que el computador internamente lo interpreta como que mueve en bloque los bits que corresponden al número. ¿Sí? Fíjense que ahora, mientras estamos haciendo este procedimiento, este número no está escrito digamos, en el sistema de puntos flotantes, ¿sí? Porque tengo más de 6 dígitos acá, ¿sí? En teoría lo que haría el computador acá en este caso es que si estuviera el computador funcionando en base 10, es que correría la coma de esta forma, pero se olvidaría de esto de acá. O sea, este 771 lo va a perder para siempre, ¿sí? Pero nosotros tenemos un poquito más de memoria, así que lo tenemos anotado ahí. Y ahora yo lo único que tengo que hacer es sumar estas dos cosas, ¿sí? Porque fíjense que las dos están multiplicadas por 10 al cuadrado, entonces son un factor común. Y el resultado acá nos va a dar algo como, a ver, vamos a tener 1, 7, 7, 5. Ese 5 va sumado con 3, perdón. Un 8, el 3 más 0 que es 3, 6 más 4 que es 10, 1. Y después tenemos acá un 3, 9, 1. ¿Sí? Nos va a dar esto de acá. Y por último, interpretamos el resultado en el sistema original, ¿sí? Resulta que acá tengo más dígitos decimales de los que puedo tener, ¿sí? Yo puedo tener en total 6 dígitos, incluyendo la parte entera, ¿sí? Entonces tengo que cortar aquí. Ahora, ¿cómo lo hago? Si trunco, el resultado va a ser 1,93038 por 10 al cuadrado, ¿sí? Y esto es por truncación. Y va a ser 1,93039 por 10 a la 2,
si es que hago un redondeo. ¿Sí? Ya habíamos hablado de esas dos formas. ¿Sí? Y a eso nos referimos. O sea, miro hasta donde de verdad puedo tener y ahí veo si simplemente me olvido de lo que está más allá o si lo voy a ocupar de alguna otra forma. ¿Sí? Que en el fondo sería para poder redondear el valor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Profe, Dime. no entiendo por qué estos solo tienen que ser 6. Es ¿Tiene porque una mi regla? sistema de puntos flotantes me dice que puedo tener 6 dígitos solamente. Ah, ¿Sí? ya, Este de acá, ya, por el el que dice sistema. P igual 6. ¿Sí? La precisión de este sistema es de 6, así que no puedo tener más. Ah, ya. Ya, profe, gracias. De nada. ¿Sí? Entonces, si se fijan, sí, son 6 decimales contando el número entero. ¿Sí? Porque finalmente después cuando yo lo almaceno en el computador, eh, yo no tengo la coma. ¿Sí? Solo tengo el exponente acá. Entonces, en realidad, el computador ve estos 6, pero interpreta que entre el primero y el segundo hay una coma. ¿Sí? Ahora, en binario la situación es un poco distinta porque recuerden que nosotros siempre trabajamos con sistemas normalizados. ¿Sí? Y eso significa que este primer dígito, el que está antes de la coma, no puede ser 0 nunca. ¿Sí? Pero en un sistema binario, decir que ese dígito nunca es 0 es lo mismo que decir que siempre es 1. ¿Sí? Entonces eso le permite al computador, con los estándares que les mostraba adelante, le permite mostrar más perdón, le permite computar más números. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se almacena en el computador es solamente la colita que va después de la coma, porque asume que antes de eso hay un 1 siempre. ¿Sí? Entonces eso duplica la cantidad de números que se pueden tener. Pero eso son detalles muy, muy finos, ¿sí? No vamos a entrar en ese tipo de cosas. ¿Sí? Lo importante acá es que noten que aquí lo que se puede perder bastante información con esto. ¿Sí? Fíjense que perdí 3 decimales. ¿Sí? Hay un error que se produce acá con el resultado final que estoy perdiendo 3 decimales de precisión hacia la derecha. ¿Sí? Ahora, la multiplicación es casi lo mismo que pasa con las fracciones, ¿sí? Cuando uno suma fracciones tiene que igualar los denominadores y después hacer todo el resto, ¿sí? Pero multiplicar fracciones es fácil. Multiplico numeradores con numeradores, denominadores con denominadores y listo. No tengo nada más que hacer, ¿sí? Y acá se da exactamente lo mismo. Entonces acá lo que se hace es que se multiplican los números normalmente y se busca luego la mejor representación del resultado. ¿Sí? A esto me refiero a que se puede truncar o redondear. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ocupar los mismos valores de arriba. ¿Sí? Teníamos que X en el mismo sistema, ¿sí? Con 6 dígitos de precisión y base 10. Teníamos X e Y igual a 6,35771 por 10 a la menos 1. ¿Sí? Y acá esto es más simple porque acá si yo hago X por Y, lo único que tengo que hacer es multiplicar este 1,92403 por 6,35771 y eso multiplicarlo por el resultado de 10 al cuadrado, perdón, por 10 elevado a menos 1. Entonces esto me queda por 10. Y, permiso, porque 1,92, no voy a estar haciendo el cálculo a mano. Por 6,35771. No sé si esta calculadora me alcanza a mostrar todos los decimales del resultado. Sí, sí, está bien. Entonces esto nos da 12. Voy a moverlo a la otra pantalla. Ahí sí. 12,2324247713. Sí, eso es lo que me dio como resultado. Y esto por 10. Ahora,
Pregunta rápida, ¿esto está escrito correctamente en el sistema de punto flotante o no? No, porque se pasa de los dos dígitos enteros, además de que pasa de los 6. Perfecto, exactamente. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a correr la coma un espacio hacia la izquierda. ¿Sí? Y voy a llegar hasta ahí nomás, porque ahí ya tengo los 6 dígitos en total. ¿Sí? Y ahora esto va a quedar no por 10, sino que por 10 al cuadrado, porque tuve que correr la coma hacia la izquierda. ¿Sí? Y esto sería en cualquiera de los dos casos, esto ya sea por truncación o por redondeo. ¿Sí? Porque el dígito que seguía después era un 2. ¿Sí? Así que no fue mucho lo que afectó si truncaba o redondeaba. ¿Sí? Ahora, aquí, bueno, voy a marcar ahí, cortamos ahí en esa parte, ahora perdemos 6 dígitos decimales hacia la derecha. Ahora, eh, lo que yo pierda, ya sea aquí que perdí 3 o acá que perdí 6, en realidad la cantidad de dígitos que pierda no es muy importante en esencia. ¿Sí? ¿Por qué no es tan importante? Es porque en realidad, claro, son más dígitos, pero mientras más a la derecha está el dígito, menos vale. ¿Sí? O sea, esto en realidad está asociado a este último está asociado, ese 3 que está al final, está asociado a un 10 a la menos 10 a la menos 10. O sea, es un número enano. ¿Sí? Como que en realidad da lo mismo, da casi lo mismo si lo pongo o no. ¿Sí? Pero esa es la forma en que se realizan las operaciones básicas. ¿Sí? Lo mismo con la división. ¿Sí? Si yo quisiera dividir estos números, la idea es exactamente la misma. ¿Sí? Lo mismo acá arriba si quiero restar. En vez de sumar acá estos dos, los resto. ¿Sí? Y acá divido estos dos y en vez de sumar las potencias, tomo la primera y le resto la segunda. ¿Sí? Eh, pero estas son las cosas que hacen aparecer los errores computacionales. ¿Sí? Ahora, como los sistemas de punto flotante que están implementados en computación en los sistemas modernos, eh, tienen, ocupan una gran cantidad de dígitos de precisión, ¿sí? Son 52 dígitos binarios, o 56, ya se me olvidó, lo que vimos delante, ¿sí? Ocupan 11 bits para almacenar exponentes, ¿sí? O sea, eso permite llegar a exponentes muy negativos, ¿sí? Llegar a un 2 elevado a mil y algo, 2 elevado a menos mil y algo, ¿sí? O sea, un número muy pequeño. Eh, Eso finalmente lo que logra, el efecto que tiene, es que si bien puedo representar una cantidad finita de números, es una cantidad finita de números que es bien densa, digamos. ¿Sí? O sea, no hay, si bien hay espacios entre ellos, si yo quiero describir un número que está justo entre dos, y si yo lo trunco y lo convierto en uno, o lo redondeo y lo convierto en el otro, por ejemplo, ninguno de esos dos va a ser una respuesta tan mala, ¿sí? Porque entre ellos dos están suficientemente cerca. ¿Sí? No como en el caso que habíamos visto que tenía una precisión de 2 dígitos nomás, una precisión muy baja, y eso el efecto que tenía finalmente era que mientras yo más me alejo del cero, más separados están los números. Y de hecho los últimos dos, que eran el 2 y el 3, estaban a distancia 1, están bien separados. ¿Sí? Ahora, eso es en general para cualquier sistema de puntos flotantes. ¿Sí? Mientras más yo me aleje del cero, más separados van a estar los números. Pero si yo lo trabajo con una precisión bien alta, sí, van a estar más separados que lo que están los números que están cerca del cero, pero no van a estar muy separados tampoco. ¿Sí? Va a permitir hacer cálculos decentes. Ahora, lo ideal es que cuando uno está trabajando con algún problema numérico, lo ideal es evitar números muy grandes o muy cercanos a cero. ¿Sí? Porque ahí es donde el sistema nos puede dar problemas. ¿Estamos de acuerdo? Ya. A ver, ¿qué hora es? Son 10 para la una. Ya vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos a la una, ¿les parece? Y ya vamos a entrar de lleno a la última parte donde vamos a describir un poco más en detalle las fuentes de error
y cómo analizarlo. Ya. Seguimos a la una entonces. Ok, entonces antes de seguir, dudas, consultas sobre cómo funciona la aritmética en puntos flotantes. ¿Sí? Finalmente ahí podemos empezar a ver las primeras fuentes de error, ¿sí? Que vendrían siendo, digamos, lo que ocurre al momento de simplemente de operar los números, ¿sí? Que tenemos que truncar o redondear al final de las operaciones. Perfecto. Ahora, fíjense en lo siguiente, así como último detalle. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si es que esto hubiese sido un 10 elevado a 10, que es el máximo exponente que puedo poner acá, y esto hubiese sido un 10 a la menos 10, que es el exponente más pequeño? ¿Sí? Fíjense que eso hubiese significado que yo hubiese tenido que correr 21 espacios, 21, no, 20 espacios esta coma hacia la izquierda, ¿sí? Así que después al sumar estos dos números me hubiese quedado, digamos, un 1,92403, varios ceros, y al final después me hubiese aparecido este 635771, ¿sí? Y al llevar eso a la escritura de punto flotante, el resultado hubiese sido el mismo número original, ¿sí? Entonces, sumé X con Y y el resultado fue X. Y el Y no era cero, ¿sí? Pero el número era tan pequeño en comparación con el otro que al sumarlo, el computador no se dio cuenta o el sistema de punto flotante no lo notó y me dio como resultado el mismo número original, ¿sí? Eso es lo que pasaba de antes con lo que les mostraba, ¿sí? Que si tomo el real más grande que representa MATLAB y le sumo el real más pequeño, el resultado no cambiaba. De hecho, me daba el mismo máximo real que puede representar MATLAB, ¿sí? Y eso ocurre porque esa diferencia entre los exponentes puede generar problemas, ¿sí? Y a veces eso ocurre en las aplicaciones, ¿sí? Y uno trata de evitarlo, ¿sí? Típicamente eso pasa cuando uno suma suma los valores de los resultados de alguna función, por ejemplo, ¿sí? La función la tengo evaluada en varios puntos y después voy sumando esas cosas. Y quizá tengo dos puntos muy cercanos donde los valores de la función son bien distintos, ¿sí? Como que, digamos, la función tiene una pendiente muy grande, ¿sí? A esas funciones típicamente en las aplicaciones se les conoce como funciones de alto contraste, ¿sí? Esa es como la interpretación que se le da por el lado de la observación astronómica, de hecho, ¿sí? Porque finalmente cuando las cámaras captan una estrella, lo que hacen es detectar un punto de alto contraste, ¿sí? Y eso después lo modelan como una función, y esa función es como planita, excepto en una parte donde tiene una pendiente muy alta, tiene una, como no recuerdo la palabra, un bump, tiene una parte sobresalida hacia arriba, ¿sí? Entonces, eso puede llevar a problemas cuando uno trabaja con funciones que tienen alto contraste, ¿sí? Entonces, es parte de los análisis que uno tiene que hacer, chequear que los objetos con los que uno está trabajando tienen buenas propiedades, para no caer en errores numéricos, ¿sí? Y que los errores que puedan haber sean simplemente ya porque son inevitables, ¿sí? Hay errores que se pueden evitar, como ese tipo de cosas, ¿sí? Ahora, estábamos viendo que finalmente estos redondeos o estas truncaciones, ¿sí? Nos pueden generar errores en los cálculos, ¿sí? Y había otra fuente de error, ¿sí? Que ya habíamos mencionado, que era la discretización, ¿sí? Que eso tiene que ver con la simplificación de los objetos con los cuales estamos trabajando, para pasarlas, digamos, de vivir en un continuo, que serían los reales, por ejemplo, a vivir en algo discreto, ¿sí? Que sería tener una cantidad finita de cosas que lo describa, ¿sí? Que era lo que habíamos hecho con esta función que era la solución de una ecuación diferencial, ¿sí? Ahora, en esencia, eso termina siendo igual un error de truncamiento, porque, por ejemplo, si recordábamos,
lo que habíamos hecho ahí, decíamos que B' de T era igual a B en T más H menos B en T dividido en H, más algo que es un O de H, partido en H. ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo que nosotros hacíamos era decir, bueno, la derivada va a ser este cociente más algo que va a ser muy pequeño. Entonces esto de aquí lo vamos a ignorar simplemente. ¿Sí? Y ahí lo que hicimos fue truncar. O sea, nos quedamos hasta acá y nos olvidamos del resto. ¿Sí? Es un error que se produce de cierta forma por truncar. ¿Sí? Eh, Ahora, otra fuente de error, perdón, otra fuente de error corresponde al uso que va a sonar raro, pero es lo mejor que tenemos, al uso de herramientas preprogramadas. ¿Sí? Y aquí van a entender al tiro a qué me refiero con esto. Por ejemplo, el valor de pi o e, por ejemplo. ¿Sí? Son dos números irracionales que en prácticamente todos los lenguajes de programación, al menos de los que tienen algún motor matemático de fondo, vienen esas constantes predefinidas en el software. ¿Sí? En el fondo hay algún espacio en la memoria que si yo escribo pi, me bota, se va a esa dirección y tiene una representación de pi como número de punto flotante, ahí, lista para usar. ¿Sí? Lo mismo con el número e. Pero eso significa que su representación de punto flotante tiene una cantidad finita de decimales y por lo tanto su representación decimal también va a tener una cantidad finita de decimales. Así que no es pi, claramente no es pi. Tampoco va a ser el número e el que aparezca ahí. ¿Sí? Y lo otro es el valor obtenido de funciones como el seno, el coseno, el logaritmo natural, etcétera. ¿Sí? Todas esas funciones que uno suele ocupar vienen preprogramadas en los software, pero tienen un error asociado en sus evaluaciones, porque el resultado eh, no lo puede obtener de forma exacta, porque todas estas funciones están definidas mediante series, ¿sí? Mediante series de potencia, series infinitas. Y un computador jamás va a poder tener ese cálculo completo, sino que tiene que truncarlo en algún momento. ¿Sí? Así que en esencia estos cálculos, o sea, estos errores que se producen, que son de herramientas preprogramadas en el lenguaje, de cierta forma igual nacen de truncar o de redondear. ¿Sí? Creo que esto funciona acá. Claro, fíjense que ahí calculé el seno de pi. ¿Sí? El seno de pi, si uno lo piensa, si uno ve digamos, en el círculo unitario, el seno de pi vale 0. ¿Sí? En realidad, en general, el seno de k veces pi vale 0, con k cualquier entero. Pero al tirarlo a MATLAB, esto ya me está diciendo otra cosa. Me está diciendo que es 1.2246 por 10 a la menos 16. Nuevamente, un número pequeño. ¿Sí? Es más pequeño que el error de máquina. ¿Sí? Entonces, nuevamente, esto me está indicando que hay un problema en la forma en que está esta herramienta preprogramada. ¿Sí? Pero de todas formas, lo más probable es que esto esté hecho de la mejor forma posible. ¿Sí? Y es lo que tenemos, y tenemos que saber trabajar con eso, y tener claro que a veces nuestros resultados parecieran ser distintos de cero, pero en esencia son cero, ¿sí? Porque están suficientemente cercanos, ¿sí? Y eso tiene que ver con la tolerancia al error de máquina, ¿sí? Entonces,
En términos del error en sí, lo clasificamos en dos tipos, ¿sí? Que los dos tienen su uso práctico. Entonces tenemos por una parte, bueno, voy a ponerlo acá, error absoluto y relativo. Ahora, estos dos, hay que tener presente que no es como que uno sea mejor que el otro, ¿sí? La diferencia es la manera en que se ocupan, ¿sí? Y cómo hay que entenderlos, ¿sí? Entonces, como definición, vamos a tener nosotros que el error absoluto corresponde a tomar el valor aproximado, ¿sí? O digamos el valor que, que queda almacenado en la memoria o que nos entrega el programa, o en general, si tenemos una aproximación por algún otro motivo, quizá alguna medición que se hizo y que hay hasta una cierta tolerancia en las herramientas de medición o cosas de ese estilo. Entonces tenemos el valor aproximado menos el valor real. Y por otra parte, el error relativo, vamos a tener que es igual al valor aproximado menos el valor real, dividido por el valor real. Y les explico al tiro cuál es la importancia que tiene el error relativo. Supongamos que yo estoy trabajando con puros números que son muy chiquititos, muy cercanos a cero, ¿sí? Como están todos tan cerca del cero, la diferencia entre el valor aproximado y el valor real va a ser muy pequeña. Si están todos los números, son números que están muy pegaditos al cero, así que la diferencia entre ellos, la distancia entre ellos va a ser muy chica, ¿sí? Y ahí yo podría decir, ah, bueno, entonces estoy bien, no me va a preocupar. Pero resulta que si yo después, como yo sé que estoy trabajando con números chicos, si yo tomo esa diferencia, que puede ser un número muy pequeño, pero lo divido por el valor real que debiese tener, ¿sí? Puede ser que ese número sea muy grande, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que la diferencia que yo tengo, o los números que estoy trabajando son del orden de 10 a la menos 5, por ejemplo, ¿sí? Eh, y la diferencia que me da entre ellos es de 0,1, ¿sí? O de 0,01, que igual es una diferencia pequeña, ¿sí? Pero resulta que al calcular el error relativo me va a dar algo del orden de 100 o algo por el estilo, ¿sí? O sea, va a ser algo muy grande, ¿sí? De cierta forma mide más o menos porcentualmente, ¿sí? Entonces, el uso del error relativo aparece cuando estamos trabajando a pequeña escala, ¿sí? O a grande escala, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo mismo pasa al otro lado. Si estoy trabajando con números muy grandes, podría ser que el valor aproximado y el valor real, si yo los resto, quizá me da un número gigante, ¿sí? Pero como estoy trabajando con números tan grandes, al dividir por el valor real, podría ser que ese error relativo sea pequeño, ¿sí? Un ejemplo de eso es cuando uno dice, no sé, por ejemplo, que el radio de la Tierra es aproximadamente 6.000 kilómetros, ¿sí? Y ya digamos, si lo ponemos en unidad del sistema internacional, estamos hablando de 6 millones de metros, ¿sí? Bueno, en realidad, si mido 6 millones de metros o 6 millones 100 mil metros, eh, ahí yo digo ya, ok, hay una diferencia, o 6 millones 10 mil, yo digo ya, ok, hay una diferencia de 10 kilómetros, o sea, igual es considerable, uno podría pensar. Pero como el valor que yo estoy trabajando es del orden de los millones y no de los 10 miles, ¿sí? El error relativo va a ser pequeño, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Lo mismo aplica, digamos, para la masa de una estrella, el radio del Sol, el tamaño de una galaxia, distancia entre planetas, donde los números son tan ridículamente grandes que en realidad una diferencia, no sé, de 1 metro en algo que estamos hablando de escalas de años luz, da lo mismo, ¿sí? Y eso significa que el error relativo va a ser pequeño. ¿Se entiende?
Y bueno, y después eso mismo lo pueden llevar a mediciones microscópicas, ¿sí? O sea, que dos cosas estén a 2 unidades de distancia, o que mi medición me diga algo y el valor real es otro y la diferencia es 2, pero estamos en escalas de 10 a la -10, eso es un error gigante, ¿sí? O sea, correspondería a decir eh, que algo está aquí, pero mi medición me dijo que está 10 kilómetros más allá. O sea, no, como que no calza, ¿sí? Esa es más o menos la idea de cómo se comportan estos dos conceptos. Eh, ahora, hay una relación entre estas dos cosas, ¿sí? Resulta que el valor aproximado esta es una buena forma de recordarlo, ¿sí? El valor aproximado siempre corresponde al valor real multiplicado por algo, ¿sí? Y el valor real multiplicado por 1 más el error relativo, ¿sí? Y por eso yo decía que esto es de cierta forma como algo porcentual, ¿sí? Y aquí en el fondo lo que estoy haciendo es sumar el 100% más un pequeño porcentaje, que es el error. ¿Sí? El error relativo, que es un número que va, o, bueno, idealmente uno espera que esté entre 0 y 1, que esté relacionado a un porcentaje. ¿Sí? Ahora puede ser 5 y eso es un error del 500%. ¿Sí? O sea, una cuestión brutal. ¿Sí? Pero tenemos esta relación de acá. Ahora, eh, cuando nosotros estamos trabajando en un computador, muchas veces vamos a estar trabajando nosotros con funciones, con evaluar funciones. ¿Sí? O ni siquiera pensando en funciones matemáticas, sino que yo puedo diseñar un programa que yo le entrego un número y le hago algún procedimiento interno y entrego otro. ¿Sí? Hago unos cuantos cálculos entre medio y entrego otro número. En esencia, eso es una función. ¿Sí? Y que en computación a ese tipo de subrutinas se le conoce como funciones. ¿Sí? Uno define una función mediante una subrutina. ¿Sí? Eh, Pero resulta que justamente por cómo funciona, por el funcionamiento simplemente de la computación, van a aparecer errores ahí entre medio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a... Esto va como ejemplo, como para que vayamos viendo cómo uno puede ir analizando los errores, ¿sí? Voy a considerar f una función que va de R en R. eh, sea x el valor de entrada de la función, ¿sí? O sea, ahí la vamos a evaluar. ¿Sí? Y de aquí en adelante voy a ocupar mucho esta nomenclatura, ¿sí? Podríamos decir X es el input de la función, el input de la rutina, ¿sí? Porque ese es el lenguaje, digamos, computacional, ¿sí? Pero por ahora lo vamos a dejar como valor de entrada, pero ese de ahora en adelante muchas veces le voy a empezar a decir input simplemente. Sea X el valor de entrada de F y F de X el valor de salida o output esperado, ¿sí? O sea, yo conozco la función, no sé, x al cuadrado, ¿sí? Y x va a ser 2 y yo espero que mi output sea 2 elevado a 2, yo espero que mi output sea 4, ¿sí? A eso me refiero, ¿sí? O sea, con nuestros conocimientos externos, ¿sí? Ahora, supongamos que el input no lo conocemos completamente, sino que solo conocemos una aproximación. Y que la vamos a llamar x con un gorrito, ¿ya? Eso puede ser por varios motivos. Puede ser que lo que yo estoy evaluando es por mediciones que hice, por ejemplo. ¿Sí?
Hice una medición y me di cuenta que había una relación entre dos variables en algún fenómeno y las medí las dos, ¿sí? Entonces una de ellas, que es la que yo espero, que en mi experimento, yo espero que el resultado dependa de esta variable, esa va a ser X gorrito, porque esa yo la medí y quizá no es realmente el valor que estaba produciendo ese efecto, quizá era un poco distinto, pero con mi herramienta fue lo mejor que pude medir, ¿ya? Supongamos además que solo conocemos una aproximación de la función f gorro, ¿sí? O sea, no sé exactamente cuál es la función, yo conozco los valores que toman algunos puntos, ¿sí? Por decirlo de cierta forma, ¿sí? Pensemos que eh, son las otras mediciones que tomé y con eso pude estimar la forma que tiene la función, ¿sí? Pero no conozco la función en sí, ¿sí? Pero tengo una idea. Entonces, así, el error total es de la siguiente forma. Entonces, tenemos que nuestro error va a ser la diferencia que haya entre la función estimada evaluada en nuestro input aproximado menos lo que yo espero que valga en el valor X preciso, ¿sí? Ese es el error que estoy cometiendo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? La función f gorro es una aproximación de la función f y el x gorro es una aproximación de x, ¿sí? Entonces voy a comparar la evaluación de la función aproximada en el valor aproximado con la función que corresponde en el valor que corresponde, ¿sí? Pero resulta que esto, si yo lo veo más en detalle, lo puedo escribir de la siguiente forma. Vamos a tener eso por una parte. Y por otra parte vamos a tener esto de aquí. ¿Sí? Lo único que hice acá fue sumar y restar en la expresión este término que está al medio, ¿sí? Este f en x gorrito, ¿sí? Ahí lo estoy restando, acá lo estoy sumando, ¿sí? Entonces la igualdad se mantiene, sumé cero en esencia, ¿sí? Y aquí aparecen dos cosas que sí podemos entender, digamos, eh, de dos formas distintas, la podemos interpretar de dos formas diferentes. Tenemos por una parte esto de aquí, que esto lo vamos a llamar error computacional, ¿sí? Ya que hay que entender bien esto porque estas cosas vienen del inglés típicamente, y que cuando nos referimos a error computacional queremos decir principalmente error de cálculo, ¿sí? Y esto es un error propagado desde el input, ¿sí? Resulta que este error que yo tengo acá se compone de estas dos cosas, ¿sí? Una, que es el hecho de que mi función aproximada y mi función f no coinciden en el punto x gorro, ¿sí? Y eso puede ser porque quizá para llegar a hasta este f gorro fue el cálculo computacional de algo, ¿sí? Entonces hay un error asociado ahí, ¿sí? Por el sistema de puntos flotantes, la aproximación, el redondeo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero al mismo tiempo aparece esta otra parte, ¿sí? Que lo que estoy haciendo es tomar la función que yo sé que es, ¿sí? Es la función que conozco, la función que, digamos, que analíticamente es, ¿sí? Y la estoy evaluando en dos puntos, ¿sí? En el X y en su aproximación, ¿sí? Y esa diferencia que se da acá es lo que nosotros vamos a conocer que es un error que se está propagando desde el input, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un error en el input y eso me está implicando un error en los resultados finales, ¿sí? Entonces, finalmente, el error acá se está produciendo por esas dos cosas,
¿sí? Y que tiene que ver, en esencia, por la representación de los números, ¿sí? Que están haciendo aparecer esas dos cosas, ¿sí? Y las mediciones, que a largo, cuando yo hablo de que estoy haciendo mediciones, por ejemplo, de algo, en esencia también va a ser por errores de representación de números, ¿sí? Podría ser que yo tenga una cuerda que mida exactamente pi, pero yo no voy a tener nunca una herramienta tan precisa como para asegurar que eso mide pi, sino que voy a poder asegurar que mide lo mismo que pi hasta una cierta cantidad de decimales, ¿sí? Y eso es básicamente el sistema de puntos flotantes también, nuevamente. Eh, entonces, en este sentido, ¿qué podría pasar? Por ejemplo, un ejemplo de esto, como para decir la función f va a ser esta y pi octavo va a ser esta, o sea, perdón, y x va a ser esta otra cosa, eh, calcular seno de pi octavos. Bueno, resulta que aquí f de x, la función, es seno de x, ¿sí? Esa es la función que estamos trabajando. El x que estoy tomando, voy a anotarlo así, f igual seno, ¿sí? Sin la variable, ¿sí? F igual seno, la variable que estoy trabajando x es pi octavos. ¿Qué se le ocurre a ustedes que podría ser f gorro y x gorro? Partamos con x gorro, que es más, un poquito más sencillo. Yo podría hacer lo siguiente. Yo podría abrir mi calculadora acá. Yo no sé cuánto vale pi octavo. Entonces lo que voy a hacer acá, voy a poner esto en modo calculadora científica y vamos a poner aquí pi dividido 8. Ya, entonces voy a decir que esto es hasta el quinto, hasta el quinto decimal, ¿sí? Y acá no me voy a preocupar del sistema de puntos flotantes, ¿sí? Aquí yo esto lo estoy anotando como número, estoy pensando que son cálculos que voy a hacer comparativa, ¿sí? Entonces voy a decir x gorro es eso, es una aproximación de pi octavo, ¿sí? ¿Ya? Perfecto. Y f gorro, ¿sí? Va a ser la función que si la evalúo en un número t, me va a entregar la suma desde i igual 1 hasta 10 de t elevado a i más 1 partido en i más 1 factorial, ¿sí? En el fondo lo que hice fue tomar la serie de la función seno, ¿sí? Que es una serie infinita, pero la voy a considerar hasta su décimo término, ¿sí? Eh, ahí, ¿sí? Hasta el término con i igual a 10, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo puedo calcular y es una aproximación del resultado, ¿sí? Entonces, a esto es lo que me refiero arriba, ¿sí? Va a haber un error computacional que va a salir de evaluar esto en este número de acá arriba y restarle la función seno evaluado en este mismo número, ¿sí? Y ese error va a ser por haber aproximado el seno, ¿sí? Mientras que por otra parte, este de aquí va a ser el resultado de tomar la función seno, la que es de verdad la función seno, evaluarla en este número de acá y restarle la evaluación del mismo seno en pi octavos, o sea, obtener el número real que corresponde a ese cálculo, ¿sí? Y la diferencia que hay ahí va a ser un error que se va a propagar simplemente por el hecho de que esto de aquí es simplemente una aproximación de esto, ¿sí? Y hay una diferencia entre ellos. Ok. Eh, ¿Estamos bien con eso? ¿Alguna consulta? Perfecto. Ya pues, entonces lo dejamos hasta aquí por hoy y continuamos el día jueves. ¿Ya? El profesor Emilio, todo esto no le había dicho, me mandó el material, me mandó un RAR, no lo he visto, pero me decía material auxiliar 2. Así que les voy a subir eso de ahí. Sí, deben ser las cosas que ocuparon ayer, para que las tengan, para que las vayan a tener ahí disponibles también en UCampo. ¿Ya?
Nos vemos el jueves entonces. Que le vaya bien. Chao, chao. Chao, profe. Estén bien. Chao, chao.